contentos y agradecidos con Dios por la invitación y la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí en esta hermosa mañana para poder traerles un mensaje bajo la dirección y guía del Espíritu Santo dentro del marco de la celebración de la temática Prédicas y Ministraciones titulada La promesa del Espíritu Santo. Y hoy nuestra casa está de fiesta. Y está de fiesta porque hoy estamos celebrando Pentecostés. Amén, dele fuerte, 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 más fuerte. Yo creo que puede ser más fuerte el aplauso para el Señor. Estamos de fiesta, estamos celebrando. Así son los aplausos para el Señor cuando celebramos que un día Él se derramó, que un día Él se manifestó, que en Pentecostés Él se manifestó con su presencia. Damos gloria y honra al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos compartir en esta mañana una palabra con ustedes y queremos que si puede acompañarnos en sus Biblias en el libro del Evangelio de Juan y en el capítulo 16 vamos a leer el verso 7 al 15 y si usted puede leerlo juntamente conmigo, si puede estar de pie. Cuando lo tengan todos me dicen amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oremos. Padre, gracias. Gracias una vez más por tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra. Hoy te pedimos que sea tu palabra trayendo, oh Dios, sabiduría, que sea impartiendo conocimiento, pero conocimiento de ti, mi Dios. Que sea tu palabra consolando, restaurando y edificando, oh Dios. Que seas tú en esta mañana glorificándote, mi Dios, para que podamos, oh Dios, reconocer una vez más que tú eres el Dios todopoderoso. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amados, hoy estamos recordando Pentecostés y estamos celebrando cuando se dio el cumplimiento de la promesa de que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios, fue derramado sobre toda carne para llenar y dar poder a la iglesia. En este sentido, el día de hoy estaremos hablando de una manera expositiva, de una manera teológica y bíblica, de la persona, de la obra y del propósito por el cual el Espíritu Santo de Dios fue enviado para estar en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Cristo Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Y esa es una frase clave y vital para que cada uno de nosotros podamos comprender la obra y la función del Espíritu Santo de Dios, no solo en nuestras vidas, sino también en la iglesia y en esta era. Debido a que el diseño original de Dios es que nosotros dependamos del Espíritu Santo, dependamos de esa fuente de poder,
de esa fuente de amor, porque a cada uno de nosotros se nos fue dado un poder sobrenatural. Pero resulta que yo quiero vivir mi vida de manera natural, es decir, quiero hacer las cosas a mi manera y en mis propias fuerzas. Y lamentablemente, mis amados, sin la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas, nada podemos hacer. El apóstol Pablo nos dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, y esto es algo absoluto y no es opcional, porque a nosotros se nos fue dado un espíritu de adopción por el cual nosotros el día de hoy podemos clamar: Abba, Padre. Y ya nosotros no somos esclavos, no somos creación, sino que somos llamados hijos de Dios. Y en el libro de los Hechos el Señor nos dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De allí la importancia de que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, porque sin su presencia nosotros no podríamos ser dirigidos ni podríamos ser iluminados para poder entender y comprender las Sagradas Escrituras, y tampoco podríamos hacer su voluntad. Sin su presencia nosotros no podríamos conocer la verdad que es Cristo Jesús. Sin su poder es imposible obedecerles a nuestro Padre. Es imposible predicar, enseñar y sobre todo testificar el mensaje de salvación, y mucho menos podríamos hacer misiones. Sin su presencia y sin su poder, mis amados, nosotros no podríamos consolar y mucho menos podríamos dar un consejo sabio. Y además, mis amados, sin la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros no podríamos batallar espiritualmente y no podríamos luchar con esa lucha que tenemos a diario entre el espíritu y la carne, porque ambos se oponen entre sí. Y nosotros tenemos que hacer morir la carne para que Cristo pueda crecer y nosotros menguemos y Cristo pueda crecer en cada uno de nosotros. De manera, mis amados, que sin la presencia y el poder del Espíritu Santo nosotros no podríamos vivir una vida cristiana que le agrade a nuestro Señor, porque fue comprada a precio de sangre, cada gota de sangre. Por lo tanto, sin su presencia no podríamos soportar las pruebas, y sin Él nuestras cargas serían mucho más pesadas. Y Jesús dijo: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Pero fiel es el Señor, que Él nos afirmará y nos guardará de todo el mal. Y si Él permite las pruebas en nuestras vidas, juntamente Él nos dará la salida. Amén. Si es para el Señor, déle el aplauso. Gloria a Dios. No obstante, en este pasaje que acabamos de leer en Juan 16, podemos observar 4 aspectos muy importantes con respecto a la obra del Espíritu Santo. Porque este pasaje nos comienza hablando de cómo Él ha obrado en el mundo. El verso 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También nos habla este pasaje de la obra en la vida del creyente, de lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice el verso 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. De modo que la tercera cosa que el Espíritu Santo está obrando en la vida que nos muestra en este pasaje es que Él está de alguna manera obrando en la unidad de la iglesia, en la edificación de la iglesia, en la transformación y en la expansión de la iglesia y de su reino en esta tierra. De la obra más importante que el Espíritu Santo puede tener, y como rol primario del Espíritu Santo es toda
lo que el Espíritu Santo hace, porque Él es quien cambia la mente y el corazón del creyente. Él es quien nos transforma, Él es quien nos vivifica, Él es quien hace la obra. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De manera que el ministerio y la obra del Espíritu Santo es necesaria también para la salvación, totalmente necesaria para obrar en nosotros la salvación, ya que Él es quien inicia y sostiene nuestra relación con Cristo y también la intimidad con el Padre, porque Él es el mediador, dice la palabra. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para vivir la vida cristiana, para seguir adelante, para no menguar y no desmayar y poder permanecer firme hasta que Él venga. Además, Él es quien nos da el crecimiento y nos da el fortalecimiento espiritual para poder ser llenos y plenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también creó una nueva criatura en nosotros, nos ha hecho nuevas criaturas. Él viene a obrar en tu vida, en mi vida y en nuestra familia. Porque Él viene, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a llenar nuestras vidas con su paz, con su gozo, con su poder, nos llena con su amor, nos establece la unidad en nuestros hogares, en nuestra familia, porque el amor que Él ha derramado a través de su Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Y es por ello que hoy recordamos y celebramos Pentecostés. Estamos de fiesta porque estamos celebrando que ese día de Pentecostés el Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre la iglesia. Pentecostés es una palabra que viene del griego que significa 50, pero que conmemora los 50 días después de la Pascua, ya que los judíos conmemoraban el día en que Dios les dio la ley, como lo vimos en esta hermosa obra que presentaron acá, que tiene su origen en el monte Sinaí, 50 días después de que el pueblo de Dios salió de Egipto, que tiene su origen en el monte Sinaí, y el primer Pentecostés fue allí en el monte Sinaí. Pero el primer Pentecostés tiene una característica que era llamado la fiesta de la cosecha o la fiesta de las semanas. Era los primeros frutos, la fiesta de los frutos de la cosecha. Pero el Pentecostés que ocurrió en Hechos es el Pentecostés que tiene como cosecha las almas por la cual Cristo murió y fue crucificado en la cruz, y hasta ahora lo está haciendo. Amén. En este sentido, en Hechos 2, Lucas narra que cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, es decir, el domingo de resurrección, cuando Cristo resucitó y fue levantado de entre los muertos y se sentó a la diestra del Dios Padre, y dice la palabra de Dios que estaban todos unánimes juntos, estaban en oración y ruego. Amén. Estaban en oración y ruego, estaban perseverando. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Por lo que este día se cumplió la profecía del profeta Joel, cuando dice en el profeta, y que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones, y el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. Y el Señor añadiría
a la iglesia todo aquel que ha de ser salvo. La iglesia fue investida el día de Pentecostés de ese poder dunamis, de ese poder explosivo. Es decir, que la persona, la presencia, el poder explosivo y sobrenatural del Espíritu Santo iba a venir sobre cada uno de nosotros a bautizarnos. Amén. Ahora bien, ciertamente toda la enseñanza de hoy está inspirada en el capítulo número 16 del libro de Juan, porque en este pasaje vemos de una manera extraordinaria toda la obra del Espíritu Santo. Y si nos vamos al versículo número 7, podemos leer allí que Jesús le afirma a sus discípulos: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Paracleto, no vendría a vosotros, mas si se fuere, os lo enviaré. Cristo comienza la porción de esta escritura enfatizando que ellos necesitaban entender y comprender del por qué Él se tenía que ir y del por qué el Espíritu Santo tenía que venir. Y además, ellos necesitaban saber la conveniencia de por qué tenía que marcharse. Por consiguiente, si revisamos las Escrituras y nos vamos al contexto de este pasaje, vamos a observar que horas antes de que Jesús iba a entregar su vida por amor a cada uno de nosotros, Él estaba en el aposento alto reunido con sus discípulos en medio de una noche de persecución, de tribulación y sobre todo de mucha confusión, porque Jesús les estaba comunicando a ellos la peor noticia que ellos pudieron haber escuchado de su maestro, porque Él les estaba anunciando cosas que eran muy dolorosas, pero que eran verdades cruciales. Y además esto Jesús nunca se los había enseñado ni se los había mencionado. Y era tanta la información que ellos estaban recibiendo de parte de Jesús que ellos no la podían procesar, no la podían comprender, pero que eran vitales y fundamental para que ellos pudiesen desarrollar su ministerio. Por lo que podemos inferir, mis amados, que ellos tuvieron que haberse sentido llenos de mucho temor, con profunda tristeza y con profundo dolor al saber que Jesús se iba y que no iba a estar más con ellos, y además que la hora de su partida estaba muy cerca. Así como también nos pasa a nosotros muchas veces, mis amados, que Dios nos quiere hablar y enseñar tantas verdades y tantos principios por medio de su palabra para que nosotros vivamos conforme a su voluntad y para que nosotros podamos vivir una vida cristiana que realmente le agrade a Él, y por supuesto para que nos evitemos tantos problemas y tantos sufrimientos. Pero nosotros somos tan desobedientes que a veces no comprendemos ni entendemos lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, a través de un predicador o a través de un consejero. Y en Deuteronomio capítulo 28 versículos 2 se nos dice que si nosotros obedecemos al Señor, las bendiciones de Dios nos alcanzarán y nos acompañarán por siempre. Así que descansemos en Él, porque Él siempre sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Ciertamente en esa noche había un ambiente muy pesado. En esa noche estaba el ambiente tenso, muy tenso, ya que cuando Jesús comienza a hablarle a sus discípulos, Él lo que le comienza a hablar primeramente es acerca de la traición de Judas. Les comienza a hablar de la negación de Pedro y anuncia que ellos serían rechazados y expulsados de la sinagoga por causa de seguir a Cristo. Imagínense. Asimismo comenzó a hablar del cielo y de cómo deberían de llegar a Él. Les instruyó de cómo deberían servir y por eso les lavó los pies. Les habló de la oración y cómo deberían de orar en el nombre de Jesús y al Padre en el nombre de Jesús. Les habló de cómo ellos debían ser fructíferos y que con ello es que ellos irían a glorificar al Padre. Les habló de que Él era la vid y que nosotros somos los pámpanos. Les habló de que sencillamente le estaba anunciando que Él tenía que irse. Les dice: les conviene que yo me vaya. Les comunica que Él iba a morir. Imagínese usted, mi amado hermano, ese escenario. 3 años
los discípulos día y noche con su maestro, y en ese momento les está anunciando que él debía de partir, pero les conviene que yo me vaya. Yo creo que aunque esa palabra les conviene estaba siendo impartida a los discípulos aún no entendían y no comprendían todo lo que eso podía significar. No entendían de qué manera les podía convenir. No podían entender, porque ellos evidentemente estaban mirando las cosas desde un punto de vista terrenal, desde un punto de vista como la miramos la mayoría de nosotros, de la vida en esta tierra, del tiempo que vivimos aquí en esta tierra. Y lo que menos pensaban los discípulos es que el morir Cristo iba a ser ganancia para ellos y que iba a tener asegurado ellos la salvación y la vida eterna. No habían entendido todavía el plan. El Espíritu Santo, aquel que él dijo, no conviene que yo me vaya para que otro mejor que yo venga, porque enviaré a otro consolador, el Paracleto, definido como el consolador, el ayudador, porque él es alguien que nos ayuda en estrés mental y físico, que nos orienta, porque él es el consejero que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Pueden haber consejeros aquí en la iglesia, pueden haber consejeros buenos en cualquier lado, pero el mejor consejero es el Espíritu Santo de Dios, ese Paracleto. Es él un defensor, él fortalece en medio de nuestras pruebas, en medio del temor y la debilidad. Cuando ya nosotros sentimos desmayar, él es quien multiplica nuestra fuerza. Y los discípulos estaban pensando así como nosotros, pero es donde el apóstol Pablo nos enseña aquellas hermosas palabras cuando él dice, enfrentando diferentes pruebas, tribulaciones y demás, les dice: porque este leve peso de tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y explica por qué. Porque no estoy mirando las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, sino que miramos aquellas que no se ven, que son eternas. Y el Espíritu Santo, el que nos revela estas cosas eternas, es el Espíritu Santo el que nos da esa fortaleza en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones y en medio de las crisis. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús dijo, les conviene que yo me vaya? Y esto es lo que precisamente vamos a analizar en este punto. Y para poder dar respuesta a esta pregunta, tenemos que estudiar y analizar la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ya que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, mis amados, que el Espíritu se movía sobre el caos, flotaba y cubría la superficie del abismo para poder dar forma, para poder alinear y para poder ordenar todo lo que estaba desordenado entre el cielo y la tierra. En otras palabras, el Espíritu Santo estaba sobre la creación para llenarla del propósito de Dios, porque todo lo que Dios creaba era bueno. Por ello es que todo lo bueno se compara con Dios, porque Él es quien sustenta todas las cosas. ¿Y para qué sustenta? Pues para que la creación no voltee su mirada hacia Él, porque Él nunca volteará y se apartará de nosotros. Por consiguiente, lo primero que hizo Dios en este mover del Espíritu fue para tres cosas: para crear, para llenar y para sustentar. Es decir, vino a traer orden en medio del desorden, vino a traer luz en medio de la oscuridad, y vino a crear algo de la nada, y todo para el beneficio y para la gloria de Dios, porque este es el ministerio y la obra del Espíritu Santo, y lo vemos en toda la historia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. En este sentido, el Espíritu Santo de Dios nos muestra
que nuestras vidas estaban vacías, desordenadas y vueltas un caos a causa del pecado. Y el Espíritu Santo de Dios viene a traer orden en nuestras vidas, porque Él nos recrea, Él nos regenera, Él nos hace nuevas criaturas y Él nos viene a morar en nosotros, nos sella, nos bautiza y nos llena con la plenitud de Cristo. Por lo tanto, la separación era conveniente, porque a lo que Jesús ascendiera a los cielos, la presencia física de Jesús ya no iba a estar con los discípulos, pero vendría otro que estaría con ellos permanentemente hasta que Cristo venga por su iglesia, porque cuando Cristo regrese en gloria, Él nos resucitará y vivificará nuestros cuerpos. Pero por ahora, el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, y Él también está con nosotros, porque su palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí en medio estaría Él con nosotros. Gloria a nuestro Señor. Dios está aquí, Dios está en este lugar, y Él vino hoy a llenarnos, Él vino hoy a llenarnos de esa plenitud de Cristo y vino a traer orden. Amén, gloria a Dios. Y ahora bien, podemos ver la obra del Espíritu Santo desde el principio y desde la caída. Porque, ¿por qué Pentecostés? ¿Por qué ocurre Pentecostés? ¿Por qué el Espíritu Santo viene a derramarse en la vida de los creyentes y de la iglesia? Porque en el principio el hombre pecó, el hombre falló. Adán desobedece, Adán y Eva desobedecen. Y el plan de Dios de alguna manera con el ser humano se ve de alguna manera interrumpidos. Pero vemos que Dios no abandona a su pueblo, Dios no abandona su creación. Dios, por medio de su Espíritu Santo, fue de alguna manera trazando ese plan de salvación, y por consiguiente el Espíritu Santo vuelve a recuperar todo lo que se había perdido, que Jesús lo dice también: yo no he venido a buscar los sanos, porque los sanos no necesitan de médico, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Se había perdido el hombre en el pecado, el hombre había perdido la comunión con Dios. Y si algo encontramos en las Escrituras es que después de esa caída, Dios comienza a comunicar la voluntad del Padre a través de ese plan redentor. Comienza a usar y escoge hombres y mujeres y los unge con su presencia. Obviamente, esta presencia sobre estos hombres venía de una manera temporal, venía para hacer una obra específica, y luego se retiraban porque no habitaban de una manera permanente. Ya que en la época de los patriarcas, por ejemplo en Génesis 41, Dios llenó a José, y Faraón reconoce que Dios usa a este hombre. Dios usa a José para trazar un plan de poder abastecer al pueblo de alimento para que el pueblo no pereciera, y durante los 7 años de abundancia él almacena alimento para los 7 años de escasez, y el pueblo pudo tener alimento para no perecer. Dios llenó a Moisés de su Espíritu Santo. En Éxodo, en el capítulo 35 y el verso 30 adelante, habla la palabra acerca de ese llamamiento de Bezaleel. Y habiéndole Dios dado la instrucción a Moisés para realizar la obra del tabernáculo, Dios le dice: llama a Bezaleel, porque yo lo he llenado de mi espíritu y le he dado sabiduría en toda ciencia, en toda arte, para engastar piedra, para hacer diseño, para hacer toda obra ingeniosa. Entonces el Espíritu Santo estaba no solamente haciendo obras portentosas, sino que también estaba en los detalles del tabernáculo y en cada detalle, así como el Espíritu Santo está en cada detalle de tu vida.
Amén. También podemos observar cómo el mismo Espíritu llena a Josué, lo capacita y lo usa para introducir al pueblo en la tierra prometida. Vemos también en la era de los jueces, Dios llenó con poder a Otoniel, a Gedeón, a Barak y a cada uno de los jueces, porque los jueces eran libertadores de su pueblo. Cada vez que el pueblo se apartaba de Dios y el pueblo se iba en pos de Dios, Dios levantaba un libertador y volvía a traerlos a su presencia. Luego llegamos a la época de los profetas y sabemos que el Espíritu Santo vino y los llamó, los llenó para que a través de la palabra dieran esperanza a aquellas promesas del pacto, ya que Dios a través de ellos promete que esta obra temporal y que era solo para algunos en el Antiguo Testamento, anuncian el nuevo pacto. El Espíritu de Dios vendría sobre toda carne para que pudiéramos vivir para la gloria de nuestro Dios, porque ya la ley no estaría en tablas de piedra, la ley estaría escrita con el dedo de Dios en la tabla de nuestros corazones, en corazones de carne. Gloria al nombre del Señor. Bendita es su palabra. Lo primero que Dios hizo fue traer orden y lo segundo que hizo fue levantar líderes dotados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo tercero que Dios hizo fue sustentar y preservar, ya que la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era cuidar y guardar físicamente al pueblo de Dios para que ellos pudieran cumplir su objetivo y para que ellos pudieran vivir para darle la gloria a Dios. Y es interesante ver que cuando el pueblo de Dios vivió el Éxodo, dicen las Escrituras que había una nube que la cubría con una columna de fuego de día y de noche, a la cual Dios le llama mi espíritu. Y es impresionante porque este es otro rol y otra función del Espíritu Santo, porque Él vino a sustentar y vino a proveer, porque Él proveyó maná en el desierto al pueblo de Israel. No obstante, todo lo que nos enseña la Biblia en el Antiguo Testamento era sombra y tipo de lo que habría de venir para el Nuevo Testamento. Es decir, que lo mismo que hizo Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hoy lo está haciendo en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, destacando que el Espíritu Santo no es algo, no es una energía, no es una fuerza, no, mis amados. El Espíritu Santo es un poder que emana directamente de Dios Padre y es la tercera persona de la Trinidad. Y vemos su obra grandiosa, ya que en la función trinitaria el Padre es el creador de todas las cosas. El Hijo es el que realiza la obra redentora y objetivamente es quien aplica la salvación a cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo de Dios es quien nos da una nueva vida, nos transforma, nos guía y nos da poder. No obstante, en 2 de Timoteo, en el capítulo número 1, versículo número 8, el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que estaba en él y que había recibido por medio de imposición de manos. Además, escuche bien, luego le dice que Dios no le había dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahora bien, los estudiosos afirman que Timoteo había recibido un poder de parte del Espíritu Santo para poder hacer su obra. Es decir, que él había sido habilitado y era necesario que él mantuviese ese fuego avivado. Era su responsabilidad mantener esa llama encendida y que no se apagara. Por ello nosotros debemos mantenernos conectados a esa fuente de poder. Debemos mantenernos fuertes y encendidos para que nosotros no apaguemos la llama del Espíritu Santo y mucho menos contristemos al Espíritu. Que ninguna agua, mis amados, apague lo que ya Dios depositó en ti. Que ninguna agua apague ya lo que Dios dijo de ti. Que ninguna agua, mis amados, apague ese primer amor. Llámese esa agua depresión, llámese esa agua tristeza, dolor, soledad. Llámese esa agua amargura, sufrimiento, penalidad, vergüenza o rechazo. Ya que de todas ellas nos librará Jehová. Dios nos librará porque Él permanece fiel y cumplirá
cada una de sus promesas. Así que anhelemos esa llenura, anhelemos esa plenitud del Espíritu Santo, mantengamos ese fuego encendido por medio de la oración, llenémonos de la palabra de Dios, fortalezcamos nuestra fe, mis amados, y sobre todo mantengámonos obedientes a Dios y a su palabra, a fin de mantenernos firmes, fuertes y avivados. Y en nuestras oraciones nosotros debemos orar para que haya un avivamiento, para que haya un despertar, no solo en nuestros corazones, sino también en esta iglesia, en esta ciudad y sobre todo en nuestra nación. Amén, amén, gloria a Dios. Le puedo dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y continuamos con el rol del Espíritu Santo en la vida del incrédulo en el mundo, ya que el rol del Espíritu Santo es muy amplio para estar limitado solamente al creyente o a la vida de la iglesia, porque el Espíritu Santo tiene un rol en el incrédulo que es para traer libertad, es un poder liberador, transformador y sobrenatural. Vemos el versículo 8 que dice la palabra: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo de Dios tiene poder para convencer cualquier incrédulo, cualquier ateo. El Espíritu Santo tiene poder para convertir un borracho en un predicador. El Espíritu Santo tiene poder para convertir una mujer altanera en una mujer dócil y que le sirve a Dios. Gloria a Dios. Y estas palabras afirman el ministerio del Espíritu Santo, que vendría a traer convicción para muchos y conversión para otros. Lucas narra que cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió y Pedro comenzó a predicar. Había una multitud de incrédulos y se sintieron compungidos. Y cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, ellos fueron compungidos por la palabra del Señor y se convirtieron ese día 3,000 personas, y la iglesia pasó de ser 120 en el aposento alto, ahora a ser 3,120 hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Y eso aún sigue ocurriendo por la gracia y la misericordia de Dios, porque la efectividad del evangelismo no depende solamente de la acción de un hombre, no, depende principalmente del Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Ahora bien, hablemos sobre la obra del Espíritu Santo en Jesús, ya que Dios es uno en esencia y subsiste por medio de 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando el Hijo vino a la tierra, Él asumió forma de hombre y por lo tanto Él asumió tu debilidad y mi debilidad, porque el cuerpo humano es débil. Por consiguiente, Jesús necesitó la asistencia y el poder del Espíritu Santo para poder hacer su obra y sobre todo para poder cumplir su ministerio. Aun cuando Él es plenamente hombre y plenamente Dios, 100% hombre, 100% Dios, porque cuando Él encarnó fue necesario que el Espíritu Santo lo ungiera, lo llenara y lo cubriera, ya que en Lucas 1 dice la palabra de Dios que el poder del Altísimo vino sobre María, y en Isaías dice que Él le dio sabiduría, entendimiento, fortaleza y temor de Jehová. Y si Jesús necesitó el Espíritu Santo de Dios, mis amados, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? De igual manera vemos que Jesús fue cubierto y lleno cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, porque dice la palabra de Dios en Mateo 3 que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo vino sobre él como paloma y lo unge con la voz del Padre. Y Dios comienza a anunciar la obra de Jesús, porque de esa manera Él podía testificar y hacer la obra. Luego el Espíritu Santo lo lleva por 40 días al desierto y es quien lo ayuda a vencer las tentaciones. Y al salir de allí,
el evangelista Lucas nos dice que Jesús se fue a la sinagoga, abrió los rollos y leyó Isaías 61, el cual es un poema que particularmente a mí me inspira cada vez que estoy sin fuerzas, porque cuando Jesús leyó en Lucas 4, desde el capítulo 4, versículo 16, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Vemos que dice sobre, la misma palabra de Génesis, la misma palabra cuando el Espíritu vino sobre María. Vemos que es la misma palabra cuando Jesús fue bautizado, y es la misma palabra cuando Jesús dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. No obstante, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dice: por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, ¿para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Jesús vino a salvar, Jesús vino a sanar, Jesús vino a libertar. Y ese mismo Espíritu Santo que lo fortaleció en el Getsemaní fue el mismo Espíritu Santo que lo sostuvo en la cruz. Y fue el mismo Espíritu Santo que lo resucitó de entre los muertos, y fue quien lo asistió en la hora de su glorificación. Y hoy nuestro Señor Jesucristo está en un estado de exaltación en el trono, al lado y a la diestra de nuestro Dios Padre. Por lo tanto, ese mismo Espíritu que vino sobre Jesús es el mismo Espíritu que ha venido sobre tu vida y ha venido sobre mi vida. No obstante, mis amados, no subestime el poder del Espíritu que se le ha dado. No subestime cada gota de sangre que Jesús derramó para que nosotros pudiéramos recibir el Espíritu Santo, ya que esto nos fue dado, número 1, para darle la gloria a Dios, número 2, para que Él nos ayude en medio de nuestra debilidad, y número 3, para que nosotros le sirvamos a un mundo que está lleno de agonía, sin esperanza y que no conoce de Cristo. Y un cristiano que no evangeliza, que no sirve a los pobres, que no sirve a los quebrantados, que no visita a los enfermos, a los oprimidos, no justifica la presencia del Espíritu Santo en su vida, porque lo tienen encarcelado y lo tienen reprimido. No se resisten a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer con ellos. Y la vida cristiana, mis amados, no depende de lo que nosotros tenemos el Espíritu Santo, sino de lo que el Espíritu Santo tiene de cada uno de nosotros. Y le pregunto: ¿usted se deja guiar por el Espíritu? ¿Usted se está dejando dirigir por el Espíritu Santo? ¿Sus objetivos y sus planes, usted se los entrega al Espíritu Santo? Dios. Ahora bien, otro aspecto que analizar es el rol transformador del Espíritu Santo en la vida del creyente, ya que todos nosotros estábamos apartados de Dios, éramos pecadores, y un día le conocimos, nos arrepentimos, le conocimos a través de la obra redentora de Cristo. El Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y es donde obtenemos el regalo de la salvación y de la vida eterna. Ahora bien, ese regalo de salvación marca una posición en nosotros, una transformación posicional. Somos transformados, nuestro espíritu fue transformado de muerte a vida, pero hay una transformación que se va gestando a través del Espíritu Santo, del viejo hombre al nuevo hombre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ese es el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente, porque tiene poder para transformar, tiene poder para libertar. Amén. Amén. Y bueno, seguidamente, ya para finalizar, hablaremos sobre el rol del Espíritu Santo en la expansión de la iglesia, debido a que Jesús se presentó a sus discípulos como el Salvador resucitado. Y el último mandato que Jesús le dio a ellos, les dijo: id y haced discípulos. Le dijo: ustedes serán mis testigos, no para ver si ustedes quieren ser mis testigos, no, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto no lo haría con sus fuerzas, sino que necesitarían el poder del Espíritu Santo para poder testificar de Cristo. Y ahora surge una pregunta, y es: ¿cómo lo vamos a hacer? Y la respuesta la encontramos en el libro de Hechos, capítulo
capítulo 13, desde el versículo 1 al 5. Debido a que el día que se cumplió la promesa de Pentecostés, 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia porque creían, y creyeron tantas personas que hasta los sacerdotes judíos también se convirtieron, aun cuando las autoridades querían detener la iglesia. Por lo que encontramos que contrataron personas para que persiguieran y mataran a los cristianos bajo la autoridad de un hombre romano llamado Saulo. No obstante, la iglesia tuvo que huir y salir de Jerusalén, y a causa de ello se convirtieron como semillas, porque el mensaje de Jesucristo comenzó a dar fruto y comenzó a expandirse por todo el mundo, porque muchas semillas cayeron en buena tierra, así como hoy también están cayendo, y que sirven como ese puente para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Seamos esos mensajeros del evangelio, demos fruto y echemos raíces donde Dios nos plantó. Fuerte el aplauso para el Señor. Y qué hermoso es ver la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en el creyente, ver la obra del Espíritu Santo en el mundo, porque convence de pecado, de justicia y de juicio.